Hoy en día, estas edificaciones reconstruidas y rehabilitadas son un atractivo turístico para poder apreciar cómo históricamente vivieron estos pueblos en manos de los nazis. Pero bueno, esta es una de las fotografías de la reactivación económica y de la reestructuración, como esta otra que se ve, fíjense, tan solo, seguramente aquí han de pasar fácil unos 50 años después de la guerra, o como esta otra, también cómo se remodeló después de los balazos, después de los bombardeos, después de todos estos ataques que tuvieron que sufrir estas ciudades europeas después de la Segunda Guerra Mundial. Y pues hay que recordar, ya lo habíamos visto en secuencias pasadas, que la Segunda Guerra Mundial dejó un saldo de 50 millones de muertos entre militares y entre la población. Y la URSS o Rusia actualmente fue la más afectada, dejando un saldo de 25 millones. Imagínense, ellos ocuparon la mitad de los muertos, entonces el resto fueron entre ingleses, franceses, norteamericanos, judíos y alemanes. Entonces imagínense, Rusia fue el más afectado. Bueno, por otra parte, ya habíamos comentado en los objetivos del eje, surge la Corte Penal Internacional. Y la Corte Penal Internacional actualmente, bueno, en los primeros años en que surge, sirvió para poder juzgar de todas las atrocidades a aquellos nazis de Nuremberg y de Tokio que participaron en la experimentación ilegal de los enfermos mentales, de la tortura de los gitanos, judíos y afrodescendientes. Todos estos que ustedes están viendo eran científicos nazis, eran militares nazis, eran nazis con cargos importantes, pero con ideologías supremacistas, derechistas, conservadoras y completamente temibles. Entonces la Corte Penal Internacional los juzgó a todos ellos, y no solo a los de Nuremberg, que son de Alemania, también a los de Tokio. Bueno, resulta que la Corte Penal Internacional intentó juzgar después de la Primera Guerra Mundial a Guillermo II. Si te acuerdan de Guillermo II, ¿verdad? Lo vimos en secuencias pasadas. Guillermo II era el canciller o era el, el gobernante de Alemania durante la Primera Guerra Mundial, y como él comenzó también con estas ideas derechistas, supremacistas y neofascistas, a él se le intentó juzgar, pero no fue posible. Así que los juicios de Nuremberg y Tokio en 1945 y 1946, como pueden ver en estas imágenes, en la izquierda, son del pueblo de Nuremberg, que son estos científicos nazis, militares nazis que experimentaban con la gente vulnerable, y en esta parte derecha son los japoneses de Tokio, que fueron también fascistas. Ellos fueron juzgados por parte de la Corte Penal Internacional en 1945 y 1946 por todas estas atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ya se les recriminó, después se les recriminó diciendo que ellos fueron culpables de que el mundo sufriera todos estos caos, ¿no? Genocidios, eh, destrucciones, atentados contra la humanidad, pero resulta que la Corte Penal Internacional, pongan mucha atención, que la Corte Penal Internacional no tuvo éxito después de esto, sino hasta después de los 90, porque ocurre en 1992 a 1995 la matanza de los islams, de los árabes de Yugoslavia y el pueblo de Ruanda en África. Sufren un gran genocidio por parte de sus gobernantes por quererlos desaparecer, simplemente porque odiaban a estos grupos étnicos. Entonces, durante los 90 es cuando entra fuertemente la Corte Penal Internacional o la CPI. Esta es, por ejemplo, ¿no? La matanza que ocurrió en Ruanda en los años 90, y también esa es una de las consecuencias que trajo al pueblo de Ruanda, como algunas torturas o quemaduras, golpes, violentaciones al pueblo de Ruanda en África.
Y el otro, como les comentaba, es el de Yugoslavia.